Bienvenidos a un video más de Ángeles en la Oscuridad. Un espacio creado para darle voz a tus historias, relatos y leyendas. Ponte cómodo o cómoda, que estás por sumergirte en el terror de Ángeles en la Oscuridad. De la abuela aprendí todo lo que conozco. Mamá siempre me dejaba en su casa, donde llegaban mis primos después del colegio. Ella nos dijo un día que el miedo era un invento de nuestros padres para acostarnos temprano. A lo mejor por eso nos mandaba sentar en el piso, alrededor de la mecedora, para contarnos historias que nos ponían los pelos de punta. O quizá solo quería entretenernos cuando hablaba de los muertos que flotaban en el río el día de la inundación, o al darnos los detalles de cómo su abuela curandera tumbó a una bruja con un rezo y un rosario en la mano. A lo mejor lo único que quería era pasar un rato cerca de nosotros. Mamá siempre discutía con ella. No le gustaba que me contara cuentos de misterio, porque luego decía que yo no podía dormir sola. Cuidado, que no les entre al cuerpo, decía a la abuela bajando la voz y acercando su cara hacia los más pequeños. Porque cuando el miedo les atraviesa los ojos o se les cuela por las orejas, es el momento de rezar. Luego se llevaba el cigarro a la boca. Tosía. Deben cuidarse de no estar solos, porque cuando el miedo trepa por el cuerpo, llega al corazón y lo cubre como una nube a la luna. Ahí ya no hay remedio. El mal te atrapa, te embruja las piernas, hace que las manos se te enfríen igual que las de un muerto. No podrás dormir. Luego, el miedo te empezará a comer despacio, sin que te des cuenta, con tus propios dientes. Te arrancará pequeños pedazos de carne, desde las uñas hasta la boca. Todos mis primos salían corriendo a buscar a la nana. La abuela alcanzaba a sujetarme con sus brazos y me decía que no llorara. Me abrazaba y se reía a carcajadas. No te asustes de estas cosas, hija, me decía cuando ya no había nadie. No es a los muertos a los que debes temer. Al morir, la abuela me dejó unos lentes. Lo dijo en la carta que le dictó al abogado en el hospital. Cuando se vino el invierno y su salud empeoró, ella lo mandó llamar. Los doctores nos pidieron salir. Mamá y yo fuimos a la cafetería y cuando regresamos ya no nos dejaron entrar. Después de que enterramos a la abuela, mamá dijo que teníamos que ir a su casa. Ahí llegaron mis tíos con mis primos. Esa reunión fue diferente a las otras, porque todos se portaron de una forma muy diferente a como lo hacen en las fiestas que teníamos en casa de la abuela. No platicaron de nada, tampoco se veían tristes por lo que acababa de pasar, ni siquiera se miraron a los ojos. Al entrar a la sala, nadie se saludó. Mis primos se sentaron en el sillón a jugar con sus tabletas. Álvaro, que siempre contaba chistes y hacía enojar a sus hermanos, entró muy serio a la cocina y abrió el refrigerador. Volvió a la sala con una botella y 2 vasos de vidrio. Le compartió uno a mi tío Elías. Yo creí que ellos estaban peleados porque en la última fiesta mi tío se enojó cuando Álvaro se rió de él. Esa noche mamá me mandó a dormir temprano al cuarto de la abuela. Me advirtió que los chistes de Álvaro no eran para nada graciosos. El abogado llegó cuando mis tíos empezaban a pelearse por lo que la abuela había dejado.
Luego se pusieron serios y escucharon la lectura de la carta. La abuela había dejado escrito que cuando ella muriera, los caballos y el rancho serían para mi mamá. Al escuchar la última voluntad, la tía Lili se apretó las trenzas y fingió llorar. El tío Elías apretó los dientes porque pensaba que esas propiedades y los animales eran para él. Siempre los quiso. Álvaro se puso furioso cuando supo que la fábrica de madera era para Elías. A él solo le dejó una casa. Mamá se enojó al saber que no podía vender lo que le había dejado. La tía Lili no paró de llorar cuando escuchó que la herencia de ella sería donada a la iglesia. Aunque a mis primos no les dejó nada, ellos no se enojaron por lo que ella escribió para mí. También ha de ser mi voluntad el que mi nieta Susana use los lentes que le dejé y que un médico dará fe de que los necesita. Aquellas palabras me hicieron pensar en las veces que la abuela discutía con mi mamá. No es que vea mal, es el sol que le pega de frente, contestaba mamá. Es medio torpe, no le hagas caso, decía al verme tropezar en la escalera. Está chiflada, quiere llamar la atención, explicaba. La primera vez que me los puse sentí la diferencia. Pude leer mejor los libros y concentrarme en las clases. En el salón, las sombras que veía a través de las ventanas desaparecieron. En los pasillos del colegio ya no me mareaban los bultos oscuros o las siluetas que corrían por las escaleras. Las figuras que me hacían correr de miedo en la casa de la abuela ya no se volvieron a aparecer. Las cortinas del cuarto dejaron de asustarme. Ya no hacía caso a las ramas de los arbustos que se movían en el jardín, arañándome la ropa. Todas aquellas figuraciones desaparecieron. Esa noche al llegar a la casa me quedé dormida con ellos puestos y soñé que mi abuela me arrullaba como cuando se quedaba en la mecedora. No temas a los muertos, pequeña de mi vida. Tus ojos bien abiertos sabrán bien quién te cuida. En algún momento de la madrugada desperté cubierta de frío. Estaba confundida. No supe distinguir si era por el clima, porque no tenía una cobija cerca o por lo que acababa de soñar. Temblaba, sentía duros los huesos. Me dolía el cuello y los lentes me apretaban una de las orejas. De repente, como si fuera un golpe, recordé parte de mi sueño. Tardé un tiempo en aceptar que mi tío Álvaro y Elías no estaban conmigo. Parecía tan real el golpe de la camioneta y los vidrios regados por el piso, que podía oler la sangre en sus cuerpos y la gasolina regada en la carretera. Escuché en mi oído los gritos de Álvaro cuando intentaba revivir a mi tío Elías. Todo parecía tan real. Me quité los lentes, dejé la cama y fui al baño. Regresé a dormir al cuarto de mamá. Sabía que no tenía que despertarla. Al entrar, caminé despacio hasta que me acostumbré a la oscuridad y cuando pude ver me di cuenta de que mamá no había llegado. Su cama estaba tendida. Me acosté para esperarla y no recuerdo cuándo me quedé dormida. Por la mañana no fue la luz de la ventana, sino la voz de mamá lo que me hizo despertar. Levántate, tu tío Elías y Álvaro están en el hospital. Anoche tuvieron un accidente. Con la cabeza llena de dudas, incapaz de confesar que lo había soñado, que lo supe desde la madrugada o que me enteré quién sabe cómo, me alisté para salir. Por las prisas se me olvidaron los lentes. Al llegar al hospital me puse al final de una larga fila de personas heridas que intentaban entrar para atenderse.
Mamá siguió de largo hasta que se dio cuenta de que no me llevaba consigo. Regresó enojada. ¿Qué haces ahí? ¿Cuál fila? Apúrate que no tengo tiempo. El elevador iba lleno. La gente entraba y salía a cada momento. En los pasillos y en las salas, pacientes y enfermeras cruzaban de un lado a otro, haciendo movimientos y ademanes extraños que no alcanzaba a distinguir. Cuando llegamos al cuarto, esperé en el sillón, al lado de mis primos. Ellos alzaron la vista y volvieron a hundir la cara en los aparatos. Yo estaba a punto de interrumpirlos para contarles lo que había soñado, pero al fondo del pasillo escuché la voz de tía Lily. Era raro verla. Me acerqué para saludarla, pero ella se quitó el sombrero que llevaba puesto y con él me tapó la cara. Yo estiré las manos, creyendo que era un juego. Le agarré las orejas. Al subir las manos descubrí que no era la tía, porque sentí una cabeza lisa, fría y sin cabello. Quise alejarme deprisa, pero me abrazó con fuerza. Aquellos brazos que me sujetaban eran tan delgados como carrizos. Sentía la piel y los huesos, su bata, los hombros y la cara estaban llenos de sangre. Era el mismo olor que tuve cuando soñé a mis tíos. Ella lloraba y se limpiaba la nariz con mi hombro. Yo hubiera querido gritar, confundir mis gritos con los que venían del fondo del pasillo. Quería pedirle a la abuela que volviera, que me enrollara en sus brazos y me sacara de esa pesadilla, que alejara las sombras y se llevara el miedo. Acercó su aliento a mi oído y me dijo con voz suave algo que no pude escuchar bien. Dile a tu mamá que... De repente sentí una sacudida en el brazo, lo que hizo que despertara de aquel trance. Era mi mamá. Había salido del cuarto y me regresó a estirones a la sala de espera. ¿Cómo se te ocurre enredarte entre las sábanas? Las camillas están sucias. No vuelvas a alejarte de aquí. Mamá lloraba al salir del hospital. Le pregunté por tía Lily y me respondió enojada que no sabía, que no era su nana. Luego me volvió a regañar porque no le hacía caso cuando me daba indicaciones. Me quedé callada en todo el camino. De nada serviría decirle lo que estaba ocurriendo. Eso pasó hace tiempo y aprendí a superarlo, a vivir con eso, pero he vuelto a conocer el miedo. Un día mi mamá no llegó a dormir. No sabía nada de ella. Les hablé a sus amigas y nadie supo dónde encontrarla. No quise hablar a la policía. Me quedé dormida con los lentes puestos y al despertar, el teléfono sonó. El miedo se metió en mis huesos. Me perseguía a todos lados. Me atravesó el corazón como una flecha caliente. Me comió las uñas con mis propios dientes. Sentí hormigas en los brazos. No podía moverme. Las uñas de los dedos me dolían. Me ardían los ojos. No quise escuchar el sonido del teléfono. Tenía las piernas embrujadas, las manos frías. Sabía que mamá no volvería. Me quité los lentes. No podía soportarlo. Los eché al piso y los pisé hasta romper los cristales. Los tiré a la basura. El teléfono volvió a sonar. No quise contestar esa llamada. Yo sabía lo que escucharía en ella. No sabía cómo, pero lo sabía. Han pasado los años y no hay día en que no le pida a mi abuela ayuda para ya no saber más. Las personas piensan que los dones son un regalo, pero para mí solo me han traído dolor. ¿Sigues ahí?
¿Qué piensas sobre esta historia? ¿De verdad crees que los dones son un regalo? ¿Qué o quién otorga esas cualidades a las que llamamos dones? Déjanos tu comentario y prepárate para más misterio de ángeles en la oscuridad. Les comparto mi historia, no con el interés de convencer, sino con el firme propósito de ser escuchado. Durante años viví en la colonia Netzahualcoyotl. La zona tenía fama de ser insegura y violenta. Las calles se transformaban por las noches en caminos de penumbra. Resultaba absurdo pensar que alguien se atrevería a salir a las calles después de las 11 de la noche. Yo era uno de esos valientes, no por soberbia o ignorancia, más bien por necesidad. Mi trabajo me obligaba a llegar a casa de madrugada. Muchos dicen haberla visto, pocos en realidad lo han sufrido. Yo ya había escuchado historias de una anciana que se aparecía por las noches. Viste prendas de color negro, su pelo es totalmente blanco y su rostro pálido. Muestra una mirada perdida, sobrenatural, decían los desafortunados. Esta longeva mujer se acerca a las personas, las saluda y les pregunta la hora. Una vez que la gente regresa la mirada, tras haber visto las manecillas del reloj, la decrépita anciana ya no está ahí, desaparece. Mi morada se encontraba en el 4º piso de una enorme vecindad. Para llegar hasta mi puerta, identificada con el número 18, debía recorrer un gran pasillo, en el que aún con el improvisado alumbrado se perdía la visibilidad de extremo a extremo debido a la espesa neblina. Una fría noche de abril regresaba de un pesado día de trabajo y buscaba la llave de mi casa. Me encontraba parado frente a mi puerta. Ocupado estaba intentando adivinar cuál era la llave correcta, cuando involuntariamente giré la cabeza y vi junto a mí a una vieja mujer que me estremeció de pies a cabeza y me provocó un enorme sobresalto. Permanecí inmóvil, congelado. Me preguntó la hora. Volté para ver mi reloj y cuando me disponía a mirarla forzadamente a la cara y contestar a su pregunta, ya no había nadie. Era imposible, era increíble, inconcebible. Mientras abría desesperadamente la puerta de mi casa, miraba de lado a lado el enorme corredor tratando de entender cómo es que la vieja había desaparecido de mi vista. Algunos dicen haberla visto sentada junto a un edificio. Ahí se manifiesta. Espera a que alguien pase para preguntar la hora. El día de hoy me pregunto si lo que presencié fue solo un sueño, una alucinación o un mal truco de mi imaginación. Si de algo estoy seguro, es que hubiera preferido no haberla visto nunca. Esta es una leyenda que me platicó un amigo cuando éramos pequeños. Yo vivo en una unidad de edificios y cuando éramos muy chicos, mis amigos y yo acostumbrábamos a volar papalotes en el estacionamiento de la unidad, ya que este contaba con mucho espacio. A un lado de la unidad hay un taller donde venden y reparan coches. Esta se encuentra justo a un costado del estacionamiento y todo está dividido por una pared de ladrillos, con un alambre de púas hasta arriba para que nadie se cruce. Desde el estacionamiento de arriba de la unidad se puede ver todo el área donde arreglan los coches. La leyenda es la siguiente. La narra Daniel, mi amigo,
y yo la reproduzco tal cual. La otra vez estábamos volando el papalote de Armando y se cayó en el patio del taller. Lo empezamos a jalar para seguir volándolo, pero se atoró en el alambre de púas. Le gritamos al señor que estaba por ahí pidiéndole de favor que nos pasara el papalote, pero no nos hizo caso. Para llamar su atención, empezamos a arrojar piedritas de la grava que están en el estacionamiento. Este señor se puso a caminar por entre los coches del taller. Nosotros lo que hicimos fue bajar para tratar de desatorar el papalote. Después perdimos de vista al señor. Armando se subió en mi espalda para desatorar el papalote y de repente este bajó de un brinco y nada más vi cómo se fue corriendo. Entonces volteé hacia arriba y estaban las manos del señor sosteniéndose del límite de la barda, donde también se podía ver su cabeza asomándose. Y yo también, muerto de miedo, me fui corriendo. Nosotros creemos que fue el fantasma, ese que dicen que ronda por ahí, porque lo mataron los perros que cuidan el lugar. Esta es una anécdota bastante peculiar. En un viaje a Monterrey, a uno de mis primos se le ocurrió que nos fuéramos en camioneta. Salimos del Distrito Federal a las 11:30 de la noche y después de un largo viaje, llegamos a un pueblo llamado San José, a 1 hora de Monterrey. Teníamos hambre y nos detuvimos en uno de estos típicos puestos de carnitas de la carretera. Platicando con las personas que atendían, por alguna razón surgió el tema de aquellas almas o entidades que habitan las carreteras. Esa misma persona nos sugirió, a modo de advertencia, no detenernos en el tramo de carretera siguiente y mucho menos recoger a alguna persona para llevarla. ¿Por qué razón? No lo sabíamos. Nos fuimos y aproximadamente 5 minutos más tarde, en la carretera, vimos a una mujer, que por cierto parecía muy bella. Esta nos hace una seña de que si la llevábamos. Por miedo a lo que nos había dicho la persona de las carnitas, mejor nos seguimos de frente. Lo peor que se imaginen pasó. La persona que nos había hecho la señal estaba detrás de nosotros, no atrás de la camioneta. Estaba en el asiento de atrás y nos dice: ¿por qué nos separaron? Sí, el susto de mi vida. Nos paramos para ver qué era lo que pasaba y, oh sorpresa, no había mujer bella ni nada por el estilo. En ese pueblo hay la leyenda de una mujer que guía a las personas por el camino. Supongo que esa era la mujer, solo que nosotros no quisimos que fuera nuestra guía de turistas. ¿Llegaste hasta aquí? Si te gustó, regálanos manita arriba, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y déjanos tu comentario, tus historias y sugerencias. No olvides compartir este video a más ángeles que amen el terror. Síguenos en Instagram, Facebook y ahora también en TikTok. Te damos las gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima entrega con más terror de Ángeles en la Oscuridad.